Y ok, listo, vamos a comenzar. No se olviden prender las camaritas, chicos. Es nuestro único medio para poder vernos, conocernos, seguir visualizando. Mira, listo. Ok, me avisan si pueden observar la pantalla, ¿sí se ve? Sí. Ya, ok, vamos a la unidad 1. Estamos en nuestra semana 4. Ya, ok, chicos. Entonces, esta semana vendría a ser nuestra cuarta y última semana de nivelación, ¿verdad? Entonces, vivimos por la primera semana diagnóstico, luego ya comenzamos con la segunda nivelación, tercera nivelación y nuestra última semana, que es esta de nivelación, ¿verdad? Entonces, con esta terminamos lo que es nivelación, conocimientos previos, y ya a partir de la otra semana arrancamos ya con lo que es currículum. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que ya vamos a trabajar con temas de primer año, ¿verdad? Entonces vamos a conocer un poquito más, ya vamos a arrancar directamente con lo que es netamente primer año BGU. Entonces, un poquito para seguir conociendo, seguir recordando estos temas. Recordemos que todo esto de aquí está en los libros de la escuela, si todavía lo tienen, están ahí, no son cosas que quizás suenen que son nivel avanzado, sí, pero son cosas que estamos viendo por encimita, no estamos adentrándonos más a lo que son compuestos, a fórmulas, a procedimientos un poquito más extensos que quizás lo veremos más después, ¿verdad? Entonces todos estamos por encimita nomás. Entonces vamos a reconocer o vamos a recordar un poquito sobre esto de las reacciones químicas, ¿verdad? Ya hablamos un poquito de eso cuando vimos lo que son cambios físicos, cambios químicos, ¿verdad? Vimos que dentro de los cambios químicos prácticamente eran reacciones químicas, estos cambios químicos que se da dentro de la materia, ¿verdad? Que la materia puede tener cambios físicos, cambios químicos, ya, los cambios químicos en sí son reacciones químicas, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver lo que son reacciones químicas. Listo, en sí vamos a ver qué son las reacciones químicas, ¿verdad? A ver, vamos a ver, Melanie, ¿estás ahí, Melanie? A ver, Melanie, vamos a leer un poquito, a ver, vamos a leer qué son las reacciones químicas. Melanie Vaquero, ¿estamos ahí? ¿No? A ver, Dayanara, a ver, Bonnie Dayanara, ahora vamos a leer las Bonnie. Las reacciones químicas. La reacción química es aquel proceso químico en el cual dos sustancias o más, denominadas reactivos por la acción de un factor energético, se convierten en otras sustancias designadas como producto. Mientras tanto, las sustancias pueden ser elementos químicos, materia constituida por átomos de la misma clase, o compuestos químicos, sustancia que resulta de la unión de dos o más elementos de la tabla periódica. Muy bien, gracias. Entonces las reacciones químicas nos dice que tiene que haber como que dos partes, ¿verdad? Que es donde van a mezclarse dos o más sustancias, ¿verdad? Y que a estas sustancias, como decía, los ingredientes que yo voy a tener para obtener el resultado final, que se le denomina producto, se los conoce como reactivos, ¿verdad? Yo voy a tener dos reactivos, tres reactivos, y al mezclar estos reactivos, que podríamos ser, si hablamos como más comúnmente en la vida cotidiana, decir materiales, voy a decir ingredientes, ya para que me entiendan. Entonces, estos ingredientes, que yo puedo tener dos o más ingredientes, que se los conoce como reactivos, que pueden ser elementos o compuestos, ¿verdad? Al momento de mezclarse o al momento de combinarlos, yo voy a tener que un resultado, voy a tener otra sustancia o otro compuesto, y a esto se le va a denominar producto, ¿verdad? Entonces, las reacciones químicas son eso, es la combinación de dos o más elementos que también pueden ser compuestos y que voy a tener un producto como tal, ¿verdad? Entonces nos dice que pueden ser
elementos químicos que ya hemos visto que son elementos prácticamente lo que encontramos en la tabla periódica, y estos están constituidos por un solo átomo. Es decir, que yo puedo mezclar dos elementos, ¿verdad? Si yo mezclo el oxígeno con el hidrógeno, ¿qué yo voy a tener? Como resultado, como producto, yo voy a tener agua, ¿verdad? Que es el H2O. Es decir, que mi reactivo va a ser hidrógeno y va a ser oxígeno. Y mi producto va a ser el agua, ¿verdad? Entonces, eso nos quiere decir que es una reacción química. También yo puedo mezclar compuestos, es decir, que yo puedo, ¿qué quiere decir compuestos? Es decir, la unión de dos o más elementos químicos. Si hablamos del cloruro de sodio, que es la sal común, ¿verdad? Yo lo puedo mezclar con otro elemento o lo puedo mezclar con otro compuesto. Entonces decimos que el ejemplo más corriente, es decir, que más fácil, el que siempre se le explica, es la formación del óxido de hierro, ¿verdad? ¿Cómo va a resultar esta formación del óxido de hierro? Dice, resulta de la reacción del oxígeno con el hierro, dice. El hierro combinado con el oxígeno reacciona y se produce lo que es el óxido. Vemos que nosotros en la vida cotidiana podemos ver que tenemos este hierro, ¿verdad? Y que con el pasar del tiempo, por circunstancias, por factores, que puede ser el oxígeno, la lluvia, el intemperie, es decir, que también incluye los factores que están alrededor de esto, ¿verdad? Puede ser el lugar, ¿verdad? Pues no es lo mismo estar en la costa que estar en la sierra, porque en la costa hay presente, la humedad es mayor que en la sierra, ¿verdad? Y eso implica que al decir que hay humedad, hay mayor cantidad de lo que es agua y todo eso, y eso de ahí reacciona bruscamente, y esto de aquí va a producir que las cosas se dañen un poco más, ¿verdad? Entonces vemos que esto de aquí que vemos nosotros, que tenemos algo de hierro, vemos que con el pasar del tiempo se comienza a oxidar, es producto de una reacción química, es que este aquí está expuesto a lo que es el oxígeno. El oxígeno es el principal reactivo, tiene que haber oxígeno, y hay obviamente otros factores como yo les puedo decir la lluvia, la humedad, etcétera, ¿verdad? Que hace que se forme lo que es el óxido de hierro. Luego tenemos que las reacciones químicas suceden cuando se modifica la naturaleza de la sustancia convirtiéndose en otra nueva. Recordemos que en lo que eran los fenómenos químicos, los cambios físicos, no varían lo que es sus cambios, ¿verdad? Su naturaleza sigue siendo igual. Son cambios que si yo tenía una hoja, la cortaba, seguía siendo una hoja. A diferencia de los cambios químicos o reacciones químicas, estas sustancias o esta combinación de reactivos me van a crear una sustancia nueva, y que por lo generalmente son cambios que no son reversibles, ¿verdad? La mayoría de reacciones químicas no hay cómo volverlas atrás, ¿verdad? Es decir, que son cambios que ya no va a haber, ya modificaron sus propiedades, ya modificaron su naturaleza y ya se creó esa nueva sustancia o ese nuevo producto, ¿verdad? Algunos cambios que podemos encontrar en la naturaleza sobre estas reacciones químicas, vamos a ver que hay la reacción química o este fenómeno de la descomposición, ¿verdad? ¿Qué nos dice que es la descomposición? A ver, de Faz. La descomposición de la materia es un proceso que llevan a cabo unos microorganismos que transforman la materia orgánica e inorgánica. Muy bien, entonces vemos que la descomposición es una reacción química, pero ¿quién la lleva a cabo? Son microorganismos que están presentes en el aire, están presentes en lo que es el ambiente, ¿verdad? Y estos microorganismos son los que ayudan a que se genere esta descomposición, transformando la materia orgánica en materia inorgánica. Y vemos aquí que hay bastantes ejemplos que podemos darnos cuenta que es en descomposición. Vemos las frutas, vemos la comida cuando la dejamos ahí, vemos hasta los animales, ¿verdad? Cuando se mueren.
Vemos plantas, ¿verdad? Cuando se marchitan, que con el pasar del tiempo, las bacterias se encargan de degradar toda esta materia que era antes se consideraba orgánica. Quiere decir materia orgánica que está viva, ¿verdad? Y inorgánica que ya es materia muerta. Pero que sin embargo esta materia inorgánica sirve como alimento para lo que es la tierra, para fertilizar la tierra, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, vamos a ver rapidito. Déjenme ver. Prácticamente sin volumen. Vemos aquí cómo el momento de dejar la leche, ¿verdad? La descomposición de leche, si la dejamos ahí, este líquido, ¿verdad? Lo dejamos a la intemperie, que está ahí sin tapar, sin nada. Vemos que con el pasar de las horas, vemos que los microorganismos que están presentes en la leche, recordemos que la leche tiene microorganismos, vemos que esto va a generar que haya una descomposición, ¿verdad? Que estos microorganismos dañen o se vayan muriendo poco a poco. ¿Por qué? Porque recordemos que esta leche tiene que estar en lo que es una temperatura helada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los microorganismos no proliferan a lo que son las altas, a las bajas temperaturas, ¿verdad? Inclusive vemos que de por sí la leche tiene lo que son microorganismos en sí, que esto vemos que a mayor temperatura, es decir, si la dejamos ahí en la intemperie, aparte de los microorganismos que hay en el ambiente, hacen que se dañen, ¿verdad? Acá vemos la descomposición de la naranja, ¿verdad? De las frutas, de las verduras, vemos que así mismo si las dejamos a la intemperie, las dejamos ahí por un buen tiempo, no le hacemos nada, y vemos que ahí tenemos a los microorganismos cómo esto de aquí se va dañando, ¿verdad? Va creándose una capa blanca que es de un hongo que se llama moho, ¿verdad? ¿Alguien quiere entrar? Creo que no. Listo, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo existe o cómo ocurre la descomposición en los alimentos, ¿verdad? Son por estos microorganismos, ya sean bacterias, hongos, que se encuentran en el ambiente que hacen que como que les dan las condiciones para que estos se reproduzcan en lo que es esa materia, ¿verdad? Tiene que haber como que condiciones óptimas para que estos se reproduzcan. Por eso es que es muy importante que estas materias, sean verduras, frutas, vegetales, líquidos, estén en una temperatura adecuada para que las bacterias no proliferen, ¿verdad? Entonces ahí vimos un poco de cómo es el proceso de lo que era la descomposición. Continuamos con otra reacción química conocida que es la fermentación, ¿verdad? A ver, Graciela, ayúdame con la lectura, por favor. ¿Qué es la fermentación? Encargarse de comprar todo lo que... La fermentación es un proceso que realizan algunos microorganismos de nutrición y transforman algunos componentes en otros. Un seguimiento si estamos trabajando en todas las cosas que hemos pedido. Por favor, 20 años de seguimiento de que no podemos romper paredes, no podemos alquilar casa, porque vivimos nosotros aquí. Y después de los 20 años podemos hacer lo que nos dé la gana con la casa. Micrófono. Ya, creo que ahí sí, ya. Ok, entonces la fermentación es un proceso, ¿verdad? Que también lo van a realizar algunos microorganismos en su nutrición, ¿verdad? Y transforman unos componentes naturales en otros, ¿verdad? Entonces, otra reacción química que también es muy conocida es la fermentación, ¿verdad? Y tenemos algunos productos que realizan este proceso para la obtención o para hacer pan. Recordemos que utilizamos lo que es la levadura. La levadura son microorganismos, ¿verdad? Que hacen que mediante con la activación, ¿verdad? Que es agua caliente, la dejan reposar, hace que la masa se expanda, hace que activen el gluten que hay en la harina para que estos tengan una mejor como que suavidad, tengan como que las características que tienen que tener los diferentes panes, ¿verdad? Inclusive algunos postres que utilizan lo que es levadura, pero más se utiliza en la panadería lo que es la fermentación.
Otra que también utilizan levaduras, que recuerden, si vemos levaduras, ya sabemos que automáticamente el proceso que utilizan es la fermentación, es en la cerveza. La cerveza también utiliza bastante lo que es las levaduras que ayudan a lo que es en su sabor, o en lo que es la forma como tal, ¿verdad? El resultado final de lo que es la cerveza, ¿verdad? Entonces, tenemos que en la cerveza también pasa por un proceso de fermentación. Otras cosas o otras cosas que nosotros comemos a día o alguna vez en nuestra vida hemos comido son los que son los quesos también pasan por el proceso de fermentación, ¿verdad? Lo que son los yogures, todo lo que es la gama de yogures, pasan por este proceso de fermentación. Y otra vez mencionando al vino, que creo que el vino lo hemos mencionado varias veces, también pasa por el proceso de fermentación. ¿Por qué? Porque para la obtención de alcoholes en diferentes frutas o algunos granos, tiene que pasar por ese proceso de fermentación, tiene que fermentarse en un determinado tiempo para que vaya desprendiendo lo que es la glucosa o la fructosa cuando hablamos de frutas. Y esta glucosa o esta fructosa, este azúcar, hace que los microorganismos creen lo que es el alcohol, ¿verdad? Entonces tiene que haber este proceso de fermentación, incluye la degradación de lo que es el azúcar, que puede ser glucosa o fructosa, ¿verdad? Y hace que estos microorganismos transformen esa azúcar en lo que es alcohol. Por eso es importante que cuando hablamos, si hablamos del vino, si hablamos del sake, que es vino de arroz, ¿verdad? Si hablamos de, si queremos hacer coger otra fruta, puede ser la naranja, ¿verdad? Yo lo que hago es extraer el extracto de la naranja, dejarla ahí por un buen tiempo. ¿Y qué hacen las bacterias? Hacen las bacterias que están en lo que es el ambiente, ¿verdad? Degradan esa azúcar y se van a dar cuenta que si ustedes dejan en lo que es, tiene que ser en un ambiente oscuro, obviamente, tiene que ser cerrado, no tiene que darle el sol. Ustedes dejan ahí lo que es pulpa de alguna fruta, pero por lo general son las frutas cítricas, ¿verdad? Casi no tan las dulces, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen? Estos microorganismos transforman lo que es la azúcar natural que tiene la fruta, ¿verdad? Y la transforman en alcohol, ¿verdad? Como que le hacen un poquito agria, un poquito lo que es, ya sacan lo que es netamente el alcohol, ¿verdad? Y dependiendo del tiempo que esté en reposo, este proceso está funcionando, va a darse cuenta que va a tener un sabor diferente, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso en sí de la fermentación, que es la degradación de lo que es el azúcar a lo que es, si estamos hablando de lo que es en el alcohol, lo que son gamas de alcoholes, lo transforman en alcohol, ¿verdad? Casi es lo mismo parecido en lo que son las gamas de lácteos, que son yogures, quesos, postres, etcétera, ¿verdad? Y lo mismo pasa con lo que es en lo que es la panadería, ¿verdad? Entonces utilizan estos microorganismos que hacen que degraden el azúcar y lo transforman en otro nuevo compuesto. Entonces, ese es el proceso de lo que es la fermentación. Luego tenemos otro que es la oxidación. A ver, Páez, ¿qué es la oxidación? Dice oxidación. La oxidación es un proceso en el que algunos metales en contacto con el aire o el agua reaccionan con el oxígeno y se oxidan. Muy bien, perfecto. Entonces era lo que hablábamos al inicio del ejemplo de la oxidación del hierro, ¿verdad? Nos dice que este proceso de oxidación ocurre cuando estos metales, la mayoría de metales, ¿verdad? Puede ser el cobre, el hierro, lo que es el aluminio, ¿verdad? Metales están en contacto con el aire o el agua y reaccionan con el óxido. O sea, por eso les dije que el principal reactivo para que ocurra este óxido tiene que ser el oxígeno. Por eso dice óxido de hierro, óxido de aluminio, óxido de... Porque menciona que tiene que el principal elemento, el que tiene que estar ahí para reaccionarlo, para activarlo, es el oxígeno, ¿verdad? Y si hablamos del aire o el agua, son como que factores externos, como que el ambiente propicio, como que ayuda para que esta oxidación
se propague más. Por eso yo les decía, no es lo mismo ver la oxidación en la sierra que en la costa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les decía, otra vez les vuelvo a mencionar que la mayoría de la región costa o la parte de la Amazonía es húmedo, ¿verdad? Y eso como que son factores que propician o aceleren más la oxidación de algunos metales que yéndome a la sierra, que es un clima más seco, ¿verdad? Que obviamente hay temporadas que son de lluvia, pero por lo general es más seco, como que la oxidación de los metales es un poco más lenta, ¿verdad? Incluso en la parte de lo que es costa, netamente, si hablamos como que a 0 metros sobre el nivel del mar, que es la parte costa, como que las playas y todo eso, incluso la salinidad de en sí, la salinidad hace que también reaccione con el oxígeno, todas estas sales que hay presentes en el ambiente y se dañen lo que son algunos metales, ¿verdad? Entonces podemos ver que dentro de la oxidación es importante que se dé estos factores, el aire y el agua, y principalmente tiene que haber oxígeno, ¿verdad? Entonces vemos que es cuando hay esta reacción de cualquier metal, de algunos metales con el oxígeno, ¿verdad? Y dependiendo los factores, ¿verdad? Se puede oxidar de una manera más rápida, más lenta, y no sé, ahí vemos algunos ejemplos de algunos metales que se oxidan, vemos que hay tuerca, las cadenas, puertas, materiales de construcción, hasta los vehículos mismos, ¿verdad? Que vemos que con el pasar del tiempo y dependiendo en dónde estén, si se pueden dar, si son más observadores, se van a dar cuenta que algunos vehículos como que se conservan más en ciertos lugares del Ecuador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las condiciones, el ambiente, como que dice, el ambiente es también el que ayuda a que se haya esta aceleración un poco más lenta o un poco más rápida, ¿verdad? Entonces ahí vemos lo que es la oxidación. Y por último tenemos lo que es la combustión. A ver, Pazmiño Peñafiel, ¿qué es la combustión? A ver, Pazmiño. ¿No? A ver, Pozo, a ver, Carlos Pozo. ¿Qué es la combustión? Lea, por favor. La combustión es una reacción entre una materia combustible y el oxígeno, de modo que el combustible arde o se quema y generalmente desprende luz y calor. Ya, muy bien. Es la reacción entre un material. Ya, ok. Entonces la combustión, ¿verdad? Es cuando hay una reacción entre un material, ¿verdad? Que se le denomina combustible y el oxígeno, de modo que el combustible arde o se quema y generalmente desprende luz y calor, ¿verdad? La combustión es prácticamente lo que nosotros vemos cuando quemamos una leña, quemamos un papel, es decir, que tiene que haber factores importantes para que se dé esta reacción química. Tiene que estar el material, tiene que haber oxígeno, ¿verdad? Tiene que sí o sí haber oxígeno. No se puede producir una combustión si no hay oxígeno. Por eso incluso dicen que cuando quieres apagar un fuego, obviamente pequeño, no tan grande, supone que tienes ahí unas, lo que es madera quemándose, pero es algo pequeño, y tú quieres apagarla, obviamente no le, al momento de echarle agua, obviamente que si echas en abundante, obviamente sí se va a apagar. Pero si no tienes agua presente, lo que hace es quitarle el oxígeno, ¿verdad? Y obviamente al no haber oxígeno, esta combustión va a detenerse, ¿verdad? Pero esto sucede en cosas pequeñas. Entonces, uno de los, como que tiene que ver, uno de los componentes principales, vamos otra vez, para que haya una combustión tiene que ser el oxígeno, entonces tiene que ser el combustible y tiene que ser lo que es lo que genere esa reacción, que puede ser una chispa, una carga, algo que genere que se queme lo que es ese material, ¿verdad? Entonces, como decía, el triángulo de fuego, que tiene que haber el combustible, el oxígeno y el comburente, que es el que lo prende, el oxígeno es con el que reacciona y el material que se va a quemar, ¿verdad? Entonces tiene que haber varias cosas para que en realidad pase lo que es una combustión.
pero dentro de eso, lo más importante, también tiene que haber el oxígeno. Si no hay oxígeno, no ocurre lo que es una combustión, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son lo que me indica que ocurre o no ocurre una evidencia, una reacción química, ¿verdad? ¿Cuáles son esas evidencias? Entonces, cuando yo veo que si yo mezclo dos elementos, dos compuestos, y hay un cambio de color, ¿verdad? Yo sé que estoy en presencia de una reacción química. Si yo veo que desprende gases, ¿verdad? Si yo al mezclar estos dos reactivos, veo que comienza a salir humo, gases y todo, yo ya puedo decir que es una reacción química. Cuando forma precipitados, es decir, que yo mezclo dos compuestos y vemos que son líquidos, y vemos que al final vemos cómo se va a formar otro compuesto abajo, forma precipitados, veo que esto de aquí me cambia, ya no es líquido, vemos que hay partes sólidas, ¿verdad? Ya va quedando abajo algo. Eso también podemos decir que es una señal de que está pasando una reacción química. Cuando hay cambios bruscos de temperatura, es decir, cuando este reactivo al mezclarlo con otro, o estos elementos a mezclar con otro, ¿verdad? Yo veo que existe, que cambia de temperatura, yo puedo decir que estoy en presencia de una reacción química. Entonces, ¿cuáles son las evidencias? El cambio de color, el desprendimiento de gases, formación de precipitados o cambios de temperatura. Esas son las evidencias más claras de que está pasando una reacción química. ¿Cuál es la importancia de las reacciones químicas? Entonces, ¿cuál es la importancia? Nos dice que las reacciones químicas son fundamentales para la existencia y comprensión del mundo tal y como lo conocemos. Los cambios de la materia sufren en condiciones naturales o creadas por el hombre, ¿verdad? Y que a menudo generan materiales valiosos. Son solo un ejemplo de ello. Dice, la existencia de los seres vivos de todo tipo es únicamente posible gracias a la capacidad de reacción de la materia, que permitió a las primeras formas celulares de vida intercambiar energía con su entorno mediante rutas metabólicas, o sea, mediante secuencias de reacciones químicas que arrojan más energía útil de la que consumían. Por ejemplo, en nuestra vida diaria, la respiración está compuesta por múltiples reacciones químicas que también están presentes en la fotosíntesis de las plantas. Es decir, que las reacciones químicas no solo las vemos como veíamos ejemplos, en la oxidación de los metales, en la fermentación de alimentos que consumimos, en lo que son bebidas alcohólicas, en lo que es los combustibles, la combustión debemos de algunos metales, que la combustión también la utilizamos para cocinar, no solo la vemos en la degradación de alimentos, ¿verdad? Entonces que las reacciones químicas en sí son parte de nuestra vida, porque nuestro cuerpo está compuesto de sinnúmero de células, de sinnúmeros de alimentos, de sinnúmeros de vitaminas, sinnúmero de cosas que dentro de nuestro propio cuerpo existen. Sin estas reacciones químicas, reacciones metabólicas que pasan las células, que transforman la glucosa que nosotros consumimos, la transforman en energía, ¿verdad? Y esto es una reacción química, nosotros no pudiéramos como que decir estamos 100% de salud, ¿verdad? Nosotros si no tenemos energía, nos falta energía, ¿verdad? Es porque no estamos alimentándonos bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos alimentamos? Que vivimos que la digestión es una reacción química, porque ¿qué hace? Al momento que nos alimentamos pasa por un proceso que hace que dentro del estómago esta comida que nosotros estamos ingiriendo, si es de buena calidad, ¿verdad? Absorbe los minerales, las vitaminas, todo eso y hace que nuestro cuerpo vaya a diferentes partes de nuestro cuerpo y cree lo que son energías, nos alimenta lo que son lo que es parte de vitaminas y todo eso, y al final tenemos lo que es vemos lo que no se necesita, se desecha, ¿verdad? Entonces vemos que la digestión es parte de las reacciones químicas, lo mismo la respiración, lo mismo, como les decía, dentro de las células mismas, para cuando nos enfermamos, ellas trabajan, atacan
tienen los glóbulos blancos, hacen de todo un proceso, ¿verdad? Dentro de nuestro cuerpo ocurre dentro de nuestro diario vivir. O sea, nosotros vivimos gracias a estas reacciones químicas, ¿verdad? Respiramos, alimentarnos dentro de nuestro cuerpo cuando nos enfermamos, etcétera. Entonces, que las reacciones químicas no solamente las podemos ver en el exterior de nuestro diario vivir, sino que básicamente nosotros mismos somos ejemplos de ello, ¿verdad? Entonces, antes de finalizar, ¿verdad? Vamos a ver un pequeño video de las reacciones químicas en nuestra vida diaria. Ingeniero, no se escucha el video. ¿No se escucha? No. Déjenme retrocederlo. A ver. ¿Sí? No. ¿Alguien más me escucha? No se escucha. ¿Me escucha? No. ¿No se escucha? Sí, le escucho, Luis. Déjenme ver. Ya, vamos a ver si desde YouTube se escucha mejor. A ver, ¿me avisan? ¿Ahí? No, tampoco. No, no se escucha. No. Parece, Lisa, que se quiere escuchar. Déjale otro ratito. A ver, ahí. No solamente... Hola. ¿Alguna vez te Sí, has ahí puesto a se escucha. pensar sobre las reacciones Listo. químicas que Ya, pasan ya en lo tu voy a vida poner desde el cotidiana? principio, a ver. Hola. ¿Alguna vez te has puesto a pensar sobre las reacciones químicas que pasan en tu vida cotidiana? No solamente suceden en los laboratorios científicos, como se suele pensar, sino que tu día a día se ve acompañado de una serie de cambios que van de la mano con las reacciones químicas. En este video les mostraremos 3 reacciones químicas que suceden en la vida diaria. Número 1. Obtención de plásticos. El término plástico, en su significación más general, se aplica a las sustancias de distintas estructuras que carecen de un punto fijo de ebullición y poseen durante un intervalo de temperaturas propiedades de elasticidad y flexibilidad que permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones. Sin embargo, en sentido restringido, se debe a que denota ciertos tipos de materiales sintéticos obtenidos mediante fenómenos de polimerización o multiplicación artificial de los átomos de carbono en las largas cadenas moleculares de compuestos orgánicos derivados del petróleo y otras sustancias naturales. Esto quiere decir que contamina no solo el producto en sí, sino que también sus residuos a todo el entorno que lo rodea, dañando flora y fauna del lugar. Número 2. Lluvia ácida. La lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire se combina con los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre, emitidos por fábricas, centrales eléctricas y vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo. En interacción con el vapor de agua, estos gases forman ácido sulfúrico y ácidos nítricos, y finalmente estas sustancias químicas caen por la tierra acompañando a las precipitaciones, constituyendo a la lluvia ácida. Los contaminantes atmosféricos primarios que dan origen a la lluvia ácida pueden recorrer grandes distancias, trasladándolos los vientos cientos o miles de kilómetros antes de precipitar en forma de rocío, lluvia, llovizna, granizo, nieve, niebla o neblina. Cuando la precipitación se produce, puede provocar importantes deterioros en el ambiente. La lluvia normalmente presenta un pH de aproximadamente 5,65, ligeramente ácido, debido a la presencia del CO2 atmosférico, que forma ácido carbónico, H2CO3, que considera lluvia ácida si presenta un pH de menos de 5 y puede alcanzar el pH del vinagre, pH 3. Estos valores de pH se alcanzan por la presencia de ácidos como el ácido sulfúrico, H2SO4, y el ácido nítrico, HNO3. Estos ácidos se forman a partir del dióxido de azufre, SO2, y el monóxido de nitrógeno, que se convierte en ácidos. Número 3. Agujero de ozono.
El ozono, ubicado en la estratosfera como capa de entre 15 y 30 kilómetros de altura, se acumula en la atmósfera en grandes cantidades y se convierte en un escudo que nos protege de la radiación ultravioleta que proviene del Sol, haciendo posible la vida en la Tierra. El gas ozono está en un continuo proceso de formación y destrucción, ya que al poseer 3 átomos de oxígeno que se liberan a la atmósfera, siempre uno de ellos se une a una molécula de oxígeno y forma nuevamente ozono. Este último, antes de absorber los rayos UV, se divide formando una molécula de oxígeno y liberando un átomo de oxígeno, proceso cíclico que se repite constantemente. Este desgaste se debe al uso de un componente químico producido por el hombre, los clorofluorocarburos, CFC, de productos como los aerosoles, los disolventes, los propelentes y refrigerantes. La acción de estos gases en la estratosfera libera átomos de cloro a través de la radiación UV sobre sus enlaces moleculares. Cada átomo de cloro destruye miles de moléculas de ozono, transformándolas en moléculas de dioxígeno. Otros compuestos que afectan la capa de ozono por contener cloro son el metilcloroformo, el tetracloruro de carbono, que es un químico industrial, y sustancias que contengan bromo, como los halones utilizados para extinguir el fuego. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Listo, ¿verdad? Ahí vimos 3 reacciones químicas que quizás, como dicen, bueno, no está tan pendiente en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque en el caso de lo que es la lluvia ácida, como país, nosotros no hemos experimentado ese tipo de lluvia ácida, por lo que solamente se les puede ver, perdón, en países que realmente tienen su atmósfera súper contaminada, como lo son China e India, ¿verdad? Que son países que son netamente industrializados y que sí hay lluvia ácida. Nosotros como país no hemos experimentado eso porque todavía podemos decir que nuestra atmósfera no es 100% limpia, pero digamos que sí es como que soportable, no es tan contaminada como en otros países que son industrializados, ¿verdad? Y en cuanto a lo que es la capa de ozono, eso vemos nosotros, no lo vemos ahí, pero eso se le atribuye bastante a lo que es el efecto invernadero, ¿verdad? Hemos escuchado antes la destrucción de la capa de ozono, que si no la dejamos de usar compuestos químicos, esto de aquí se va a destruir y los rayos ultravioletas nos van a pegar de una manera más fuerte, que ya está sucediendo, ¿verdad? Que ahorita, hoy en día, salir al sol a tan tarde, en horas que no son, que son entre lo que es de 12 a 4 o 5 de la tarde, es sumamente complicado si nos pega directamente los rayos del sol, porque como que penetra más debido a que poco a poco con el tiempo esta capa de ozono se está debilitando o se está haciendo más fina por lo que es la contaminación, ¿verdad? Entonces son reacciones químicas que no es que las vemos ahí a diario, ¿verdad? Pero que sí están presentes y que son de gran importancia, ¿verdad? Entonces, con eso terminamos lo que es el tema de reacciones químicas. ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles eran los compuestos para la lluvia, para que se forme la lluvia ácida? Era lo que son los humos, lo que es CO2 de las fábricas. Todo lo que es lo que expulsan las fábricas netamente, que son compuestos de dióxido de carbono, dióxido de nítrico, perdón, óxido nítrico, es todo esto que expulsa esos gases que expulsan las fábricas, dependiendo a qué se dedique, mientras más acumulación hay, eso se combina con lo que está, las precipitaciones, con el oxígeno del aire que ya está ahí netamente y hace lo que cree lo que es el ácido sulfúrico. En sí la lluvia ácida es ácido sulfúrico que va a caer. Obviamente no es que te va a penetrar así como vemos en el video de los Sims, pero sí causa corrosión en los metales, en lo que es la piel sí causa ligeras lesiones. Y como les digo, dependiendo de la contaminación que esté en la atmósfera, porque en la atmósfera encontramos material particulado que son pequeños y a mayor concentración de esos materiales particulados, ¿verdad? Que son gases de nitrógeno, de oxígeno, de azufre, que están en el ambiente, porque obviamente no podemos decir que el aire es 100% limpio a raíz de que vino la revolución industrial, ¿verdad? Pero a mayor concentración de eso, es decir, que mientras más fábricas haya, mientras más utilicen maquinarias obsoletas, no utilicen como que sea energías limpias, ¿verdad?
porque recordemos que la fábrica se utiliza con lo que es petróleo, aceites, diésel, y todo eso se quema ese petróleo, se quema ese combustible, y el momento de convertirse en lo que es humo, el momento de ese humo que va saliendo es donde va a liberar todos esos metales, esos compuestos, y ahí es en la atmósfera que se va a ir concentrando, ¿verdad? Y ahí lo que va a producir es lo que es el ácido sulfúrico, que es la lluvia ácida. ¿Se pregunta? Déjenme hasta que, si hay otra pregunta, déjenme aquí les voy a poner en el chat, ¿verdad? No se están viendo, lo que es para lo de la asistencia, porque al momento de descargar la asistencia aquí no me gusta cómo sale, porque sale con un poco de números y en realidad no me deja ver, y hay unos que entran como invitado y no me ponen el nombre completo, ¿verdad? Al momento que ustedes ingresan aquí, solamente ponen nombre, apellidos, nombres, curso y paralelo, nada más. Y eso me ayuda para ir viendo lo que es la asistencia, porque como yo les mencioné o les puse en el grupo, ¿verdad? Recordemos que esto no es como el año pasado, ¿verdad? Que simplemente entraban a clases, yo hacía mi cuadernito, luego mi portafolio y luego el profesor me revisaba. No, ustedes tienen un 20% de tutorías, es decir, de los 10 puntos, ustedes tienen 2 puntos por ganarse por asistir a tutorías, participar y todo eso. Y los 80%, los 8 puntos restantes, ¿verdad? Eso lo hacen en la plataforma, o sea, las actividades, las evaluaciones, las tareas, ¿verdad? Y esto de aquí también tiene que ir un trabajo de ustedes, es decir, como que la parte autónoma de ustedes es dentro de ese 80%, es decir, que ustedes tienen que revisar material, leer, ya ir como que ir viendo ustedes, no esperar hasta que le envíen la tarea y recién me voy a poner a hacer, no, ¿verdad? Tienen que tratar ustedes de ir como que leyendo, ustedes mismos viendo videos, los materiales que les pone cada docente, ¿verdad? Por eso le digo que no es como el año pasado. Esto es una clase a distancia donde vemos 80, 20% tutorías y 80% de lo que es trabajos que lo hacen a tiempo. Obviamente, si ustedes me hacen a destiempo, es como que a los que aún no me han presentado tareas de la primera semana o de la segunda semana, obviamente ya ahorita ya no van a tener la misma nota, ¿verdad? Y los que nunca, por A o B motivos, si no tienen una justificación valedera, nunca asistieron a tutorías, si han presentado tareas en el horario estipulado, en la fecha estipulada, pueden llegar a máximo 8 puntos. No pueden llegar al 10 porque el otro 20% es netamente de asistencia a tutorías. Por eso que quede claro esa parte de ahí, o sea, que tienen que asistir a tutorías, y si no asisten, tienen que como que presentar una justificación valedera para decir, ¿no?, que el estudiante tiene A o B problema y no va a poder conectarse a tutorías, y ahí eso se manda a psicólogo, se manda al DESE, se manda al rectorado y se hace todo lo que es el trámite respectivo, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría eso, que cualquier cosa comuniquen para tener presente eso. Entonces, con esto terminamos, y traten de validar sus correos porque ya y entren a los al Moodle, porque ya vi que solo son pocos los que no pueden ingresar. Son como 4, 2 por contraseña perdida, y hay una porque todavía no tiene correo, que es la compañera Bonnie, y hay creo que uno que no ha validado correo, y el resto ya todos pueden ingresar a la plataforma. Así que trabajen en la plataforma. Igual les voy a subir las actividades al grupo, pero ya traten de ir trabajando en la plataforma, por favor, ¿sí? Porque hay muchos problemas con los docentes de que no entran a la plataforma, que yo ya no quiero hacer esto, y sí incomoda bastante que te digan, que te estén diciendo, pero si ya pueden ingresar, ¿por qué no ingresan? ¿Ya? Entonces traten de ir ingresando a la plataforma y hacer las actividades ahí. Si tienen algún inconveniente, pueden comunicarse con el docente o me dicen a mí para preguntarle al docente, ¿ya? ¿Tenemos preguntas o hasta ahí nomás? ¿No? ¿Claro? Ya, listo. Entonces con eso terminamos y ya nos veríamos la semana pasada, la semana que viene, yo sigo con el pasado. La semana que viene nos vemos el día lunes, chicos. Entonces cuídense, chao.